A ver, todos hemos sentido esa desconexión alguna vez, pero hoy vamos a sumergirnos de lleno en algo mucho más grande y complejo, la crisis de la soledad moderna. En esta exploración vamos a desmenuzar esta verdadera epidemia y para hacerlo nos apoyaremos en los hallazgos de tres grandes mentes, la economista Norina Hertz, el sociólogo Zygmunt Bauman y el maestro zen Thich Nhat Hanh. Vamos a ir paso a paso, desde la raíz del problema hasta sus posibles curas. Y para que dimensionemos el tamaño de esto, arranquemos con un dato de la investigación de Norina Hertz que, francamente, nos vuela la cabeza. Resulta que 3 de cada 5 adultos, o sea, el 60%, se sienten solos hoy en día. Y ojo, las cifras globales son igual de alarmantes. Estamos frente a una epidemia gigantesca que ya venía gestándose muchísimo antes de la reciente pandemia. Para entender bien de qué va todo esto, vamos a analizar el problema pasando por 3 perspectivas muy distintas. Primero, la perspectiva sociopolítica. Luego, la trampa tecnológica. Después, el vacío espiritual. Y finalmente, hablaremos de las soluciones, de la sanación y de cómo construir lo que llamamos un hogar colectivo. Empezamos con la primera parte, la perspectiva sociopolítica, el siglo de la soledad. Aquí tomamos la visión a gran escala de Norina Hertz, que literalmente define nuestra era actual de esta manera, como el siglo de la soledad. Y es que no se trata solo de la tristeza de no tener con quién salir, es un estado existencial que está profundamente ligado a nuestra forma de hacer política y economía. Si hacemos un recorrido rápido por la historia de esta crisis, vemos cómo los cambios estructurales han ido moldeando nuestra realidad a lo largo de las décadas. Ya en 1951, Hannah Arendt vinculaba la soledad con las bases del totalitarismo. Luego, en los años 80, el capitalismo neoliberal se afianza, poniendo la autonomía extrema en un pedestal. La situación escalada tanto que en 2018 Gran Bretaña tuvo que crear un Ministerio de la Soledad, y Japón hizo lo mismo en 2021. Imagínense el nivel del problema para que los gobiernos tengan que crear ministerios enteros dedicados exclusivamente al aislamiento. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Hertz apunta directamente a los años 80 como un punto de inflexión. Nos trae esta cita de Margaret Thatcher de 1981 que dice: «La economía es el método. El objetivo es cambiar el alma y el corazón». Lo que la autora nos explica aquí es que el neoliberalismo no fue solo una serie de reformas económicas. Fue un cambio cultural masivo que puso el interés personal por encima del bien común. De pronto, la compasión se vio como una debilidad, y el hiperindividualismo se convirtió prácticamente en la mayor virtud. Ese hiperindividualismo no se quedó solo en la teoría, sino que se materializó en las calles por las que caminamos todos los días. Fíjense en lo que llamamos la arquitectura de la exclusión. Son estos diseños urbanos, como los bancos divididos en los parques, que están pensados específicamente para evitar que las personas sin hogar se acuesten. Pero claro, el efecto secundario es que también impiden que los propios vecinos se sienten y conversen. Básicamente construimos ciudades para una vida sin contacto, donde evitar a los demás y ahorrarnos interacciones se vende como una comodidad de la vida moderna. Y claro, aislar a la gente estructuralmente tiene repercusiones enormes. Reportando los hallazgos de Hertz de manera muy objetiva, su investigación indica que la soledad es uno de los principales motores del populismo de derecha. Las personas que se sienten invisibles o excluidas por el sistema buscan desesperadamente algo de solidaridad. A menudo terminan encontrando esa pertenencia en grupos extremistas que, irónicamente, basan su unión en la exclusión directa de quienes no son como ellos. De esta forma, el odio se vuelve una herramienta de autodeterminación para hacer más soportable ese doloroso aislamiento. Entonces, ¿cuál es la solución a nivel estructural? Según Hertz, se necesita que el Estado vuelva a intervenir activamente financiando espacios públicos comunitarios. Es imperativo que dejemos de actuar meramente como consumidores, es decir, individuos pasivos compitiendo en un mercado hiperindividualista para volver a ser verdaderos ciudadanos, personas activamente comprometidas con la vida democrática local y con el tejido social. Pasamos ahora a nuestra segunda lente, la perspectiva tecnológica, la trampa de las redes. Vamos a ver cómo este aislamiento se desarrolla en el mundo digital. Y para esto, nos vamos a guiar con una entrevista fascinante que dio el sociólogo Zygmunt Bauman al diario El País. Pero antes de meternos de lleno en la teoría de Bauman, piensen por un segundo en este número, 221.
Ese es el promedio de veces que revisamos nuestro teléfono móvil todos los días. Es un hábito tan compulsivo que está alterando por completo lo que significa estar presentes. Físicamente estamos en una habitación, pero mentalmente estamos lejísimos. Y aquí es donde Bauman hace una distinción que literalmente cambia la perspectiva. Él advierte que las redes digitales nos ofrecen un sustituto súper engañoso de una conexión de verdad. ¿Por qué? Bueno, porque uno pertenece a una comunidad, pero la red le pertenece a uno. En Internet tenemos el control absoluto para agregar o eliminar amigos con un solo clic. Es facilísimo, pero en una comunidad física real, convivir nos exige habilidades sociales, paciencia y ceder un poco en nuestras posturas. Como las redes nos permiten evitar tan fácilmente cualquier punto de vista que nos incomode, Bauman argumenta que estas plataformas funcionan como una trampa. Nos encierran en una cámara de eco. Es una especie de zona de confort digital donde terminamos escuchando únicamente el eco de nuestras propias opiniones y evitamos por completo la controversia y la diversidad que son absolutamente indispensables para tener un diálogo humano real. Al final del día, esta trampa tecnológica nos va despojando de las prácticas físicas compartidas. A lo largo de la historia, lo que siempre nos unió fue la experiencia de hacer cosas juntos. Sin embargo, ahora esa práctica a menudo se reemplaza por simplemente hablar sobre ello detrás de una pantalla, lo cual inevitablemente nos arrastra hacia una vida social muchísimo más superficial y vacía. Llegamos a nuestra tercera lente, la perspectiva espiritual, la ilusión de la conexión. Aquí vamos a viajar hacia adentro, a ese vacío interno, basándonos en las enseñanzas del maestro Zen Thich Nhat Hanh desde Plum Village. Thich Nhat Hanh señala una paradoja profunda que la verdad duela un poco admitir. A pesar de estar hiperconectados por la tecnología y tener dispositivos siempre a la mano, su diagnóstico es claro. Estamos solos juntos. Es como la ilusión máxima de la conexión en nuestra era, ¿no creen? El maestro observa que usamos toda esta tecnología casi como un escape. Revisamos las pantallas compulsivamente simplemente para no enfrentar la incomodidad o el desorden que hay en nuestro propio interior. Y pasa algo loquísimo. Pasar horas y horas frente a una computadora hace que, literalmente, olvidemos que tenemos un cuerpo físico. Y él nos advierte que sin esa presencia corporal, sin habitar verdaderamente nuestro cuerpo, es completamente imposible estar vivos o conectar de verdad con otra persona. Y así llegamos a la conclusión: sanación y el hogar colectivo. Después de sumergirnos en todas estas capas políticas, tecnológicas y espirituales, vamos a explorar las soluciones desde la conciencia plena que nos propone Thich Nhat Hanh para empezar a sanar todo esto. La premisa de Thich Nhat Hanh es clarísima y muy poderosa. La salida es hacia adentro. Por más que tengamos la mejor tecnología del mundo o hagamos cambios masivos en la sociedad, nada de eso curará la soledad si seguimos desconectados de nuestra propia existencia. Para poder conectar de verdad con alguien más, el paso cero, el más importante, es conectar con nosotros mismos. Y para lograrlo, nos propone una revolución radical, pero extremadamente silenciosa. Son 4 pasos muy simples. Primero, sentarse de forma consciente y apagar los aparatos para dejar de perdernos. Segundo, conectar con el cuerpo usando nuestra respiración para volver al aquí y a la ahora. Tercero, aprender a abrazar la soledad con ternura. Y cuarto, ayudar a otros a construir lo que él llama un hogar colectivo. Literalmente, apagar el ruido de afuera para encender lo de adentro. En lugar de salir corriendo o asustarnos cuando sentimos aislamiento, el maestro nos propone algo hermoso: sonreírle a la soledad. Nos invita a decirle a ese sentimiento: mi querida soledad, sé que estás ahí, estoy aquí para cuidarte. Qué cambio de perspectiva, ¿verdad? Es tratar esa emoción sin miedo, con muchísima suavidad, casi como si fuera un niño herido que solo necesita que le pongamos un poquito de atención. Una vez que logramos asegurar ese hogar interno y encontramos la paz en lo que él llama la isla del yo, ocurre la verdadera magia. Adquirimos la estabilidad emocional necesaria para salir al mundo. Desde esa base segura, podemos apoyar mucho mejor a nuestras parejas, a la comunidad y, finalmente, empezar a tejer un entramado social mucho más fuerte y resiliente. Eso, exactamente, es el hogar colectivo. Para ir cerrando, todo esto nos deja con un reto gigante.
Ya hemos visto cómo el sistema nos aísla y cómo las redes digitales nos atrapan en espejismos. Pero la cura real para nuestro siglo de la soledad empieza 100% desde el interior. Sabiendo todo esto, la gran pregunta para reflexionar es, si la verdadera salida es hacia adentro, ¿cuál será nuestro primer paso el día de hoy para empezar a construir ese hogar colectivo allá afuera? Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.